Lao Tse dice: solo el espíritu primordial y la verdadera naturaleza vencen al tiempo y al espacio. El espíritu primordial está más allá de las diferencias polares. Es el lugar del que derivan su ser el cielo y la tierra. Cuando los estudiantes comprenden la manera de captar el espíritu primordial, superan los opuestos polares de la luz y la oscuridad y ya no se demoran en los tres mundos. Pero solo quien ha vislumbrado el rostro original de la naturaleza humana es capaz de hacer esto. Cuando los hombres se liberan del útero, el espíritu primordial reside en el centímetro cuadrado, pero el espíritu consciente reside debajo, en el corazón. Este corazón depende del mundo externo. Si un hombre no come siquiera un día, este corazón se siente extremadamente incómodo. Si oye algo terrorífico, palpita. Si se enfrenta con la muerte, se pone triste. Si ve algo hermoso, se abruma. ¿Pero el corazón celestial de la cabeza cuando se ha movido lo más mínimo? Preguntas. ¿No se puede mover el corazón celestial? Entonces yo respondo. ¿Cómo va a moverse el verdadero pensamiento en el centímetro cuadrado? El corazón de abajo se mueve como un comandante fuerte y poderoso que desprecia al soberano celestial por su debilidad y que ha usurpado el liderazgo en los asuntos de Estado. Pero cuando el castillo primordial puede ser fortificado y defendido, entonces es como si se sentara en el trono un soberano fuerte y sabio. Los ojos empiezan a hacer circular la luz como dos ministros a la derecha y a la izquierda que apoyan al soberano con todas sus fuerzas. Cuando el mando esté en el centro de este modo, todos los héroes rebeldes se presentarán con las lanzas del revés, listos para recibir órdenes. El camino al elixir de la vida conoce como magia suprema. Agua seminal, espíritu del fuego y pensamiento de la tierra. Estos tres. ¿Qué es el agua seminal? Es la energía verdadera, única, el eros. El espíritu del fuego es la luz, el logos. El pensamiento de la tierra es la intuición. Ahora una pequeña historia. Medita sobre ella. Un día, un rey llamó a su bufón más listo y le dio una vara delante de toda la corte diciendo: acepta esta vara como báculo de autoridad y consérvala hasta que encuentres a uno más tonto que tú. Si realmente lo encuentras, dale el báculo. Pasado algún tiempo, el rey estaba enfermo y yacía en su lecho de muerte. Quiso ver a su bufón, de cuya veracidad no dudaba. Cuando llegó el bufón, el rey le dijo: te he llamado para decirte que me voy a un viaje largo. ¿A dónde va? Preguntó el bufón. A un país lejano, a otro mundo. ¿Mi amo se ha preparado para su viaje y su estancia allí? No, en absoluto, mi pequeño tonto. ¿Tiene amigos que le den la bienvenida allí? Ninguno. Respondió el rey. Entonces el bufón meneó la cabeza con tristeza y puso el báculo en la mano del rey diciendo: tome este báculo vuestra majestad. Le pertenece, porque se va a otro mundo sin prepararse. Sin duda este báculo le pertenece a usted y a nadie más. La vida es una ocasión para prepararse para la muerte y el más allá. Si no te preparas para la muerte y para el más allá, eres un tonto. Estás desaprovechando una gran oportunidad. La vida es solo una oportunidad. Esta vida que conoces no es la vida real. Es solo una oportunidad para alcanzar la vida real. La vida real está oculta en alguna parte en esta vida, pero hay que resucitarla, hay que despertarla. Está profundamente dormida. Aún no es consciente de sí misma. Y si tu vida real no es consciente de sí misma, todo lo que llamas tu vida no será otra cosa que un largo sueño. Y tampoco puede ser dulce. Será una pesadilla. Vivir sin estar enraizado en la vida real es vivir como un árbol que no está enraizado en la tierra. Por eso no hay belleza, por eso no hay gracia. Por eso no ves el resplandor del hombre del que hablan los budas. Jesús dice una y otra vez: el reino de Dios está dentro de ti. Pero no parece ser un emperador. Jesús les dice a sus discípulos: mirad los lirios del campo. ¡Qué bellos son! Ni Salomón, el gran rey, fue tan bello en todo su esplendor como estas pobres flores de lirio. ¿Por qué son tan bellos los lirios y el hombre es tan feo? ¿Por qué solo el hombre es feo? ¿Has visto alguna vez un loro feo, o un pavo real feo, o un león feo, o un ciervo feo? La fealdad parece ser algo humano. Un pavo real es un pavo real y un ciervo es simplemente un ciervo, pero el hombre no es necesariamente un hombre. Un hombre solo es un hombre cuando es un Buda o un Cristo o un Krishna, cuando ha tomado conciencia de todo su ser. De lo contrario, vives andando a tientas. Vives en las cuevas oscuras del inconsciente. Solo parece que eres consciente. Tu conciencia es muy frágil. Es muy momentánea, es una superficie muy fina. No tiene siquiera la profundidad de la piel.
Un pequeño rasguño y pierdes tu conciencia. Alguien te insulta. Solo una palabra o una mirada y toda tu conciencia se ha ido, y eres rabia, ira, violencia, agresión. En un momento desaparece tu humanidad. Vuelves a ser salvaje, de nuevo un animal. Y el hombre puede caer por debajo de los animales, porque cuando cae no hay nada que lo detenga. El hombre puede elevarse por encima de los ángeles, pero raramente sucede porque elevarse por encima de los ángeles es una tarea ardua, cuesta arriba. Hay que esforzarse para ello. Explorar lo desconocido requiere trabajo duro, requiere agallas, valentía. Millones de personas nacen y mueren, pero nunca viven. Su vida es solo aparente, porque permanecen enraizadas en la inconsciencia. Y todo lo que haces en la superficie puede que no diga la verdad sobre ti en absoluto. De hecho, la realidad es justo lo contrario. Por eso Sigmund Freud tiene que penetrar en tus sueños para ver tu realidad. Observa la ironía de esto. Hay que buscar tu realidad en tus sueños, no en tu realidad. No se te puede creer lo que digas sobre ti mismo. Hay que preguntar a tus sueños, ¿por qué te has vuelto tan falso y llevas tantas máscaras que es casi imposible penetrar hasta tu rostro original? Pero es muy difícil conocer tu rostro original, incluso con los sueños y el análisis de los sueños. ¿Quién va a hacer el análisis? Freud es tan inconsciente como tú. Una persona inconsciente está tratando de interpretar los sueños de otra persona inconsciente. Sus interpretaciones están abocadas a ser muy limitadas. Sus interpretaciones reflejarán más sobre sí mismo que sobre ti. Por eso, si vas a un analista freudiano con el mismo sueño, tendrás una interpretación diferente que si vas a un analista jungiano o a un analista adleriano, y ahora hay tantos. Y te extrañará. Un solo sueño tiene diferentes interpretaciones. No están diciendo nada sobre ti, están diciendo algo sobre sí mismos. El jungiano está diciendo, soy jungiano. Esta es mi interpretación. Tus sueños no pueden revelar tu verdad. Si tus actividades conscientes no pueden revelarte, ¿cómo van a revelarte tus actividades del sueño? Pero, a pesar de todo, Freud anda por buen camino. Hay que profundizar un poco más. Hay que ir más allá de los sueños hasta el estado mental en el que no existe ningún pensamiento, ningún sueño, ningún deseo. Y soñar es un tipo de pensamiento, un tipo primitivo de pensamiento, pensar en imágenes, pero sigue siendo pensamiento. Cuando hayas ido más allá del pensamiento, y si aún puedes permanecer alerta y consciente, si en lo profundo del centro de tu ser sigue ardiendo una lámpara, una pequeña vela de luz, entonces verás tu rostro original. Y ver tu rostro original es volver al jardín del Edén. Entonces tiras toda tu ropa. Tu personalidad consiste únicamente en ropa y ropa y ropa, ropa encima de ropa. Recuerda dos palabras que serán muy importantes para comprender este libro extraño pero inmensamente valioso, El secreto de la flor dorada. Una palabra es esencia, la otra palabra es personalidad. Personalidad viene de una raíz, persona, que significa máscara. En la antigüedad, los actores en los dramas griegos solían llevar máscaras. Persona significa máscara. Personalidad viene de persona. Los actores solían llevar una máscara. Tú llevas muchas, porque necesitas máscaras diferentes en situaciones diferentes. Cuando hablas con tu jefe necesitas un tipo de máscara y cuando hablas con tu sirviente, por supuesto, necesitas otro tipo de máscara. ¿Cómo vas a usar la misma máscara? ¿Lo has observado alguna vez? Cuando estás hablando con tu jefe, eres todo sonrisas. Tu misma respiración dice, sí, señor. Aunque estés ofendido, enfadado, estás dispuesto a besarle los pies. Y cuando le estás hablando a tu sirviente, ¿has visto la arrogancia que hay en tu rostro? No has sonreído en ningún momento. ¿Cómo vas a sonreír mientras le hablas a tu sirviente? Es imposible. Tienes que deshumanizarle. ¿Cómo vas a sonreír y tratarle como a un ser humano? Tienes que poseerle como una cosa. Es un esclavo. Tienes que comportarte de manera distinta a como te comportas con tu jefe. Entonces, tú eres un sirviente. Él permanece arrogante, él permanece mandón. Cuando estás hablando con un amigo tienes que usar una máscara diferente. Por supuesto, cuando estás hablando con un extraño es necesaria otra máscara. Tienes que usar muchas máscaras y tienes muchas caras, y vas cambiándolas según cambian las circunstancias. Tu personalidad consiste solamente en caras falsas. ¿Y qué es la esencia? La esencia es tu rostro original sin máscaras. La esencia es lo que trajiste al mundo cuando naciste.
La esencia es lo que ya estaba contigo cuando estabas en el útero. La esencia es lo que te dio Dios, o como quiera que llames a la totalidad, al todo, a la existencia. La esencia es un regalo que te hace la existencia. La personalidad es un regalo de la sociedad, los padres, la escuela, la universidad, la cultura, la civilización. La personalidad no eres tú, es falsa, y seguimos abrillantando la personalidad, y nos hemos olvidado completamente de la esencia. Y a menos que recuerdes la esencia, habrás vivido en vano, porque la vida real consiste en la esencia. Una vida verdadera es la vida de la esencia. Puedes llamarla alma, o Dios dentro de ti, o como quieras. Pero recuerda la diferencia. No eres tu ropa, ni siquiera tu ropa psicológica. Recuerda a Moisés. Cuando estuvo cara a cara con Dios, cuando vio a Dios en las montañas como fuego que salía de un arbusto verde, y el arbusto no ardía, el arbusto estaba tan fresco, tan verde como siempre, se quedó pasmado. No daba crédito a sus ojos. Era imposible, semejante fuego. El arbusto estaba en llamas y, sin embargo, el arbusto no ardía. Y entonces oyó que llegaba a él una voz del arbusto. Moisés, quítate los zapatos, porque estás en terreno sagrado. Esta es una de las parábolas judías más hermosas. Dios es el fuego, tu personalidad es solo el arbusto. Y Dios es un fuego fresco, no quemará tu personalidad. La personalidad permanecerá verde. Dios te da tanta libertad que si quieres ser falso, lo permite, está conforme con ello. Si quieres ser irreal, está permitido. Libertad significa que puedes ser correcto o estar en el error. Depende de ti. Tu esencia está ahí, la llama está ahí, y tu personalidad también está ahí. La personalidad es falsa y, naturalmente, pensarás. ¿Por qué no la quema el fuego que hay dentro de ti? El fuego es fresco, el fuego no puede quemarla. Si has decidido tener esta personalidad, el fuego lo permite. Puedes permanecer verde en tu personalidad. La personalidad puede seguir acumulando más y más follaje. Puedes volverte más y más falso, puedes volverte completamente falso, puedes perderte en la falsedad de la personalidad y Dios no interferirá. Recuerda esto. Dios nunca interfiere, la libertad es total. Esa es la dignidad del hombre, la gloria del hombre, y también su agonía. Si no se te hubiera dado libertad, no serías falso. Ningún otro animal es falso, ningún animal tiene personalidad. Y no cuento a las mascotas. Como viven contigo, están destruidas. Empiezan a tener personalidad. Tus perros olvidan su esencia. Puede que el perro esté enfadado, pero sigue meneando la cola. Eso es la personalidad. Sabe quién es el jefe y sabe cómo halagar el ego del jefe. Se ha vuelto diplomático. Es tan político como la gente que vive en Nueva Delhi. Sigue meneando la cola. ¿Has visto al perro perplejo algunas veces? Llega un extraño y el perro no sabe cómo comportarse, qué rostro mostrarle al extraño. Como se siente dudoso, ladra. Puede que esto sea lo apropiado, pero sigue meneando la cola. Está esperando las pistas correctas del jefe. Si la persona que ha entrado en la casa es un amigo o un enemigo. Si es un enemigo, dejará de menear la cola. Si es un amigo, dejará de ladrarle. Está esperando una pista, una señal. ¿Cómo se comporta el amo? Se ha vuelto una sombra del amo. Ya no es un perro auténtico. Vivir con seres humanos es contagioso. Destruyen. Incluso destruyes a los animales si viven contigo. No les permites su esencia natural. Los civilizas, igual que tú te has vuelto civilizado. No dejas que la naturaleza siga su camino, no dejas que fluya el Tao. La esencia es lo que traes al mundo. La personalidad es lo que el mundo impone sobre la esencia. El mundo le tiene mucho miedo a la esencia porque la esencia siempre es rebelde. La esencia siempre es individualista, y el mundo no necesita individuos. Necesita ovejas. No necesita rebeldes. No necesita personas como Buda, Krishna, Lao Tse. No, esas personas son peligrosas. Quiere personas que sean obedientes. Obedientes al statu quo, obedientes a los intereses creados, obedientes a la iglesia organizada, obedientes al Estado y a los estúpidos políticos. La sociedad requiere obediencia, y la sociedad requiere eficiencia. Cuanto más mecánico eres, más eficiente eres. Cuando estás más vivo, no puedes ser tan eficiente. Una máquina es más eficiente que el hombre. El empeño de la sociedad es rebajar al hombre y convertirlo en una máquina. ¿Y cómo rebajarlo y convertirlo en una máquina?
haz que sea cada vez más inconsciente, haz que sea cada vez más como un robot, haz que su esencia desaparezca completamente de su conciencia, haz que se vuelva perfectamente falso. Haz que sea un marido, haz que sea una esposa, un sirviente, un jefe, esto y lo otro. Pero no dejes que sea su ser esencial. No permitas eso, porque ese ser esencial no obedece a nadie más que a Dios. No tiene ningún otro compromiso, su único compromiso es con la fuente. No conoce ningún otro amo. Ese tipo de ser será muy inconveniente para esta denominada sociedad, porque esta sociedad no está creada para satisfacer las necesidades de los seres humanos. Está creada para explotar a los seres humanos. No es apropiada para ti ni para tu crecimiento. No tiene ninguna intención de ayudarte a crecer, tiene todas las intenciones de no dejarte crecer, porque cuanto más creces más independiente te vuelves, y cuanto menos creces más dependiente permaneces. Y una persona dependiente es cumplidora, porque una persona dependiente siempre tiene miedo. Una persona dependiente siempre necesita a alguien en quien apoyarse, siempre necesita a alguien en quien apoyarse. Es infantil. Se apoya en los padres, se apoya en los sacerdotes, se apoya en los políticos. No sabe valerse por sí misma. La sociedad sigue cubriéndote con muchísimos ropajes. No solo físicos, sino también psicológicos. La sociedad le tiene mucho miedo a la desnudez física, porque la desnudez física es el principio de la desnudez psicológica. A la sociedad le entra pánico al ver a un hombre desnudo, porque esto es el principio. Si está físicamente desnudo, ha dado el primer paso. ¿Quién va a impedir ahora que se quede psicológicamente desnudo? Y la voz que llamó a Moisés desde el arbusto ardiente dijo: quítate los zapatos. Es algo muy simbólico. Quítate la ropa, dice. Quítate los zapatos. Los zapatos te cubren los pies. Los zapatos te cubren. Ponte desnudo en el suelo. Sin zapatos. El zapato representa la personalidad, y la desnudez representa la esencia. Estás en terreno sagrado, quítate los zapatos. En el momento que encuentres tu esencia, el arbusto ardiente que hay dentro de ti, tendrás que quitarte los zapatos, tendrás que quitarte toda tu ropa, tendrás que quitarte todo lo que está ocultando tu esencia. Eso es la revolución, metanoia. Ese es el momento decisivo de tu vida. La sociedad desaparece y te vuelves un individuo, y solo los individuos pueden relacionarse con Dios. Pero será necesaria una gran conciencia. Una vez, en 1933, Gurdjieff invitó a Fritz Peters a una demostración de esto en el apartamento que aquel tenía en el Hotel Henry Hudson de Nueva York, donde iba a tener lugar un encuentro. Peters era un joven discípulo de Gurdjieff, y Gurdjieff era uno de los maestros más grandes que el mundo ha visto, y no un maestro convencional en absoluto, porque ningún maestro puede ser convencional. El convencionalismo es la cualidad del sacerdote, no del maestro. El maestro siempre es revolucionario. Y este es un bello experimento. Escucha con atención. Cuando llegó Peters, le pidieron que lavara los platos y que preparase verdura para algunas personas muy importantes que iban a venir a cenar. Gurdjieff dijo que necesitaba que Peters le diera una lección de inglés que constara de todas las partes y funciones del cuerpo que no estaban en el diccionario. Para cuando Gurdjieff había dominado las palabrotas y las frases obscenas, empezaron a llegar los invitados, que resultaron ser unos 15 neoyorquinos muy bien vestidos, muchos de los cuales eran reporteros o periodistas. Tras poner en escena una entrada tardía y obsequiosa, Gurdjieff comenzó a responder humildemente en la mesa a las preguntas indiferentes de los invitados acerca de su trabajo y de sus razones para visitar América. Luego, con un guiño a su profesor de inglés, de pronto cambió de tono y explicó que la triste degeneración de la humanidad y su transformación en una sustancia tan solo describible con una palabrota eran particularmente notables en América. Por eso había venido a observar al desnudo este fenómeno. La causa de este alarmante estado de cosas, continuó diciendo, radicaba en el hecho de que la gente, sobre todo los americanos, nunca seguía los dictados de la inteligencia o del decoro, sino solo los de sus órganos genitales. Entonces, dirigiéndose a una mujer particularmente atractiva, elogió su indumentaria y su maquillaje. Luego le dijo que, en confianza y para ser honesto, la verdadera razón por la que iba así vestida y arreglada era el irresistible deseo sexual que sentía por alguna persona en particular. Todo ello explicado minuciosa y gráficamente por Gurdjieff con su recién adquirido vocabulario.
Antes de que los invitados pudieran reaccionar, se embarcó en una perorata acerca de sus propias proezas sexuales, seguida de descripciones íntimas y detalladas de los hábitos sexuales de varias razas y naciones. Para cuando acabó la cena y los invitados, como de costumbre, estaban bien servidos de buen armagnac añejo, perdieron sus inhibiciones y se sumaron al intercambio de obscenidades, que no tardó en volverse más que verbal. Gurdjieff se retiró con la dama a la que había insultado, y los demás, que para entonces ya estaban condicionados para creer que lo que se estaba cociendo esa noche era una orgía o algo así, empezaron a enredarse físicamente en diferentes habitaciones del apartamento, desnudándose gradualmente. Justo cuando la juerga llegaba al clímax, Gurdjieff se separó bruscamente y empezó a ordenar a gritos que cesara la celebración. Proclamó que la lección se había cumplido cabalmente, que los invitados habían verificado sobradamente con su comportamiento la validez de las observaciones que había hecho antes. Que gracias a él ahora eran parcialmente conscientes de su verdadera condición y que aceptaría gustosamente cheques y efectivo como pago de esta importante lección. Peters comprobó, sin sorpresa, conociendo a Gurdjieff, que la recaudación ascendía de varios miles de dólares. Cuando se habían ido todos, Gurdjieff entró en la cocina para ayudar a Peters con los platos, preguntándole al mismo tiempo si había disfrutado la velada. Me sentí asqueado, fue la respuesta. Gurdjieff se rió y observó cuidadosamente a su compañero con una mirada penetrante. Está bien esa sensación que tienes, ese asco. Pero ahora es necesario que te hagas una pregunta. ¿Con quién te sientes asqueado? Esta es la verdadera situación. Lo que muestras en la superficie es una cosa. Esos invitados se enojaron, se enfadaron con la observación de George Gurdjieff de que la humanidad se ha vuelto muy degradada, que lo que haces en la superficie es una cosa y lo que quieres en lo hondo de ti es otra cosa. Puede que des explicaciones y puede que racionalices, pero tus racionalizaciones son solo racionalizaciones y nada más. En el fondo es otra cosa lo que sigue actuando en el inconsciente. Ni siquiera eres consciente de ello. Los psicólogos dicen que cuando violan a una mujer, en la mayoría de los casos la mujer quería ser violada. Tenía ese deseo. Lo estaba invitando, estaba usando ciertos gestos. Su manera de andar, su manera de vestir, su manera de hablar, todo eran gestos que invitaban la violación. Y luego un día sucede. Y entonces se muestra sorprendida, furiosa, violenta. Va a la policía, lucha en los tribunales. Si hubiera observado a fondo su propia mente se habría sorprendido. Fue su propio esfuerzo, su propio deseo lo que se cumplió. Hay personas que siguen viviendo de esta manera doble, sin ser siquiera conscientes de cuáles son sus verdaderos motivos internos. Observa, y esa observación te pondrá muy, muy alerta. Simplemente observa. ¿Cuál es tu verdadero motivo? No trates de convencerte a ti mismo de que no es así. Vuélvete un espejo y ve tu comportamiento. Vuélvete un observador silencioso de tu conducta, siempre alerta a por qué estás haciendo cierta cosa, de dónde viene, y entonces verás que tienes un ser doble. Uno es la personalidad que dice una cosa y el otro es tu realidad, que sigue haciendo justo lo contrario. Y de alguna manera ambos se las arreglan para seguir juntos, y de ahí el conflicto, la fricción y la pérdida de energía. Y esto sucede casi en todos los casos en que tienes un deseo dentro y justo el opuesto por fuera. ¿Y por qué el opuesto? Porque mediante el opuesto estás reprimiendo ese deseo. La persona que se siente inferior en lo hondo de sí misma por fuera pretende ser muy superior. Solo las personas inferiores quieren ser superiores. A las que son realmente superiores les da exactamente igual. Todas las personas que tienen complejo de inferioridad se hacen políticos, porque esa es la única manera de probar que son muy superiores. La persona que tiene la expresión en su rostro de que es más santa que nadie sabe que en lo más hondo la verdad es justo lo contrario. Se siente culpable, se siente muy indigna, sabe que es malvada. Pero la única manera de ocultárselo al mundo es tener una máscara de santidad. Los que llamáis santos no son en absoluto diferentes de los pecadores. La única diferencia es que los pecadores son honestos y vuestros santos no son honestos. De cada 1000 santos, si puedes encontrar siquiera uno que sea realmente santo, eso será más que suficiente, más de lo que puede esperarse. 99 están simplemente fingiendo. Y no estoy diciendo que estén fingiendo solo para ti. El fingimiento cala tan hondo que no solo están engañando a los demás, se empiezan a engañar a sí mismos. De hecho, para engañarte a ti mismo, primero tienes que engañar a otros. Solo entonces puedes creer en ello.
Cuando otros empiezan a creer que eres un santo, solo entonces puedes creértelo. Al verdadero santo no le conciernen los demás en absoluto. Sabe quién es. Incluso si el mundo entero dice que no es un santo, eso no importa. Su entendimiento es interno, su encuentro consigo mismo es directo, su experiencia es inmediata y existencial. Conoce su propia esencia. Y conocer la propia esencia es el primer paso para conocer a Dios, para volverse inmortal, para ir más allá de la muerte. Henry Bergson habló al principio de este siglo. Dijo: la extensión del cuerpo que ha traído la tecnología exige una extensión correspondiente del alma. El hombre moderno parece tener menos alma que en ninguna otra era y la razón de ello es esta. La ciencia y la tecnología han añadido mucho con cuerpo. El cuerpo se ha vuelto más fuerte, vive más tiempo. El cerebro se ha vuelto más fuerte, ha adquirido más conocimientos. Comparada con cuerpo y al cerebro, y el cerebro es parte del cuerpo, el alma ha permanecido muy, muy pobre. Ha sido casi descuidada, ignorada. Nadie se ocupa de ella. ¿Quién piensa en su propia esencia? Ir a la iglesia o al templo no servirá de nada. Tendrás que ir dentro de ti. Tendrás que quitarte los zapatos, tendrás que adentrarte en tu esencia desnuda. Solo entonces serás capaz de reconectarte con el cosmos. Es desde ahí desde donde puedes volver a entrar en contacto con la realidad. Ahora bien, trata de comprender en los secretos de la flor dorada. En la primera parte Lao Tse dice: solo el espíritu primordial y la verdadera naturaleza vencen al tiempo y al espacio. Lo que les he estado diciendo sobre la esencia, el maestro Lao Tse lo llama el espíritu primordial. El espíritu primordial es tu alma esencial, lo que has traído de Dios. No enseñado, no condicionado, como eras en el vientre de tu madre. ¿Cómo existías en el vientre de tu madre? No te enseñaron nada, no tenías mente. Existías en un estado de no mente, y por eso era un estado de dicha. Los psicólogos dicen que debido a la experiencia en el vientre de la madre, esos 9 meses, el hombre ha estado buscando a Dios. Porque el recuerdo de la experiencia de esos 9 meses le obsesiona. Esos 9 meses fueron lo más bello que has conocido. Quizá lo hayas olvidado conscientemente, pero en el fondo de las células mismas de tu cuerpo, en las fibras mismas de tu ser, esos días aún están palpitando, esos días todavía los lleva tu existencia. Puede que no estén conscientemente en tu mente, pero están ahí. Igual que cuando te duermes profundamente por la noche, no sabes dónde estás y lo que te sucede, pero por la mañana sientes la relajación, la frescura, la alegría. La vida te ha sucedido de nuevo. Todo el polvo que habías acumulado ha desaparecido. Te sientes fresco de nuevo, te sientes rejuvenecido. Tu cuerpo transmite esa sensación. Tu cuerpo está calmado y sosegado y recuerda algo. El recuerdo no está en el cerebro. No sabes qué ha sucedido exactamente, a dónde has ido. Solo un Buda sabe a dónde va en su sueño profundo, porque incluso en su sueño profundo permanece alerta. Tú no estás alerta ni siquiera cuando estás consciente, lo que denominas consciencia. No estás alerta cuando estás en lo que llamas estado despierto. Tienes los ojos abiertos, pero tu mente sigue urdiendo y trenzando 1001 pensamientos. La charla interna continúa, el ruido interno continúa. Ves y, sin embargo, no ves. Oyes y, sin embargo, no oyes, porque en lo hondo de ti hay un muro de pensamientos, sueños, flotando continuamente en el cielo de tu conciencia. No estás alerta ni siquiera cuando estás despierto. El Buda está alerta incluso cuando está profundamente dormido. Solo él sabe a dónde va. ¿A dónde va? Va a la esencia, a la fuente, al espíritu primordial. Y si entras en la fuente primordial aunque sea durante unos pocos momentos por la noche, rejuveneces. El hombre que no puede entrar en un sueño profundo está realmente en el infierno. Se va a la cama cansado, exhausto, aburrido de la vida, y se levanta por la mañana aún más cansado, más aburrido, más exhausto. Su vida es un infierno. En el sueño profundo simplemente vuelves a la fuente primordial de tu ser. Esa fuente primordial siempre está ahí. No la has perdido, solo las has olvidado. Y esa fuente primordial está más allá de todas las dualidades. No es ni luz ni oscuridad, es trascendental. No es ni vida ni muerte como tú las conoces, es trascendental. No es ni hombre ni mujer como tú los conoces, es trascendental. Está más allá de todo tipo de dualidades. Es Dios. Lao Tse dice: solo el espíritu primordial y la verdadera naturaleza vencen al tiempo y al espacio.
Cuando estás en el espíritu primordial estás en tu verdadera naturaleza. Cuando estás en tu personalidad eres falso, eres solo un fenómeno plástico. Observa, y te sorprenderá cuántas cosas son de plástico en ti. Sonríes cuando no hay sonrisa en tu corazón. Entonces es de plástico. Te muestras compasivo cuando no hay compasión en ti. Es de plástico. Muestras alegría cuando no hay alegría en ti. Es de plástico. Incluso puedes llorar y gemir sin que tu corazón sienta nada. Entonces esas lágrimas son de plástico. Observa cuántas cosas son de plástico en ti. Y recuerda, todo lo que es de plástico no es tú. Dios no te ha hecho de plástico. Dios te ha dado vida eterna. Pero esa vida eterna solo puedes encontrarla cuando te quitas los zapatos, te quitas la personalidad. Desecha todas las personas, todas las máscaras. Deja que desaparezcan todas las máscaras. Será doloroso, porque te has identificado con esas máscaras. Piensas que son tus caras. Va a ser casi un proceso muy doloroso de muerte. Y no solo una vez. Tendrás que morir muchas veces, porque cada vez que caiga una cara te parecerá que ha sucedido una muerte. Pero volverá a surgir en ti nueva vida, más fresca, más profunda, más vibrante. Cuando desaparecen todas las caras y solo queda la esencia, has trascendido todas las dualidades, incluso la dualidad del tiempo y el espacio. Cuando entras en meditación profunda, cuando entras en tu ser esencial, no hay espacio ni tiempo. No puedes decir dónde estás. Todos los dóndes han desaparecido, no puedes precisar el lugar. O no estás en ninguna parte o estás en todas partes. Estas son las dos únicas posibilidades. Ambas significan lo mismo. Algunas personas han optado por decir que uno está en todas partes. Aham Brahmasmi, soy Dios. Dios significa alguien que está en todas partes, que impregna toda la existencia. Te vuelves el espacio mismo. Y soy siempre, soy eterno, significa que impregnas el tiempo. Esta es solo una manera de expresarlo, la manera positiva. El budismo ha elegido la otra, la manera negativa. Buda dice, en la meditación profunda no estás en ninguna parte. Todo el espacio ha desaparecido. Y no hay tiempo, estás en un estado sin tiempo. Y cuando no hay tiempo ni espacio, ¿cómo vas a existir? El hombre existe solo en el punto de cruce del tiempo y el espacio. Una línea de tiempo y una línea de espacio se cruzan, y en ese cruce surge el ego. Quita esas dos líneas y el punto del ego desaparece. Era solo un cruce de dos líneas. Era una idea falaz. De modo que Buda dice, no hay nadie. En la meditación profunda, el tiempo desaparece, el espacio desaparece y tú desapareces. Todo desaparece. Solo hay nada, shunya, cero. Esta es la manera negativa de decir lo mismo. Puedes decir soy Dios, si eliges la expresión positiva, que tiene sus propios peligros, y también su propia belleza. O puedes optar por la expresión negativa, anatta, no ser, nada, nirvana. También tiene su propia belleza y sus propios peligros. La idea misma de la nada asquea a la gente. Ese es el peligro. ¿Quién quiere ser nada? En sus 40 años de ministerio, le preguntaron una y otra vez a Buda, ¿por qué deberíamos tratar de ser nada? Eso sería una muerte, la muerte final. Y Buda dice, sí, es una muerte final. Pero es hermosa. Y el interrogador pregunta, ¿pero para quién es bella? Porque no hay nadie. Y Buda dice, solo hay belleza, bienaventuranza. Nadie que lo experimente. Naturalmente, la mente humana dice, pero entonces, ¿para qué? Si no estoy ahí y es muy hermoso, pues que sea hermoso. Pero yo no estoy ahí, así que me da igual que sea hermoso o no. ¿Por qué iba a perderme a mí mismo? Es mejor estar en un mundo que no es tan hermoso, pero en el que al menos existo. El objetivo de la nada asquea a la gente. Por eso el budismo desapareció de India y aprendió una lección. En China abandonó el lenguaje negativo, en Tíbet abandonó el lenguaje negativo. El budismo indio, el budismo original, era absolutamente negativo. Bajo la influencia de Buda se transformaron miles de personas, pero no puedes encontrar un hombre como Buda todos los días. El impacto de Buda era tal que la gente estaba dispuesta a morir y volverse nada. Eso era debido a Buda. De otra forma, no hay atractivo, no hay ningún encanto en ser nada. Pero Buda tenía un magnetismo tal, un carisma tal, que miles de personas estaban dispuestas a volverse nada. Si Buda lo dice, debe de ser así. Su palabra era tan importante. Sus ojos eran testigos de ello.
Él ha desaparecido, así que desaparezcamos también. Y si Él lo dice, podemos confiar. Pero una vez que Buda desapareció de la tierra, los sacerdotes budistas no pudieron convencer a la gente. Tuvieron que desaparecer completamente de India. Entonces aprendieron una lección. Fuera de India, el budismo empezó a utilizar un lenguaje positivo, empezó a usar todo lo que Buda había negado. Sobrevivió, pero no sobrevivió realmente como budismo. Sobrevivió como Vedanta, sobrevivió como un lenguaje positivo, y la mayor contribución de Buda fue la expresión negativa. La belleza de la expresión negativa es que nunca permite ninguna satisfacción, ninguna gratificación a tu ego. Ese es el peligro del lenguaje positivo. Si dices a Aham Brahmasmi, soy Dios. Analak, soy la verdad, el peligro es que la verdad puede volverse secundaria y el yo puede volverse primario. La verdad puede convertirse en tu sombra. El énfasis puede empezar a concentrarse en la palabra yo. Yo soy Dios. Si el énfasis permanece en Dios y el yo sigue siendo simplemente una sombra de Dios, está perfectamente bien. Pero eso es muy difícil. El yo es muy astuto. Las formas del ego son muy sutiles. Aprovechará la oportunidad, se lanzará sobre la idea. Dirá, sí, yo soy Dios y nadie más lo es. Yo soy la verdad y todos los demás son una mentira. Pero entonces no lo habrá entendido en absoluto. Pero una cosa es segura. El tiempo y el espacio desaparecen. O bien tienes que declarar, soy todo, todo el espacio, todo el tiempo, estoy en todas partes y en todos los momentos, o tienes que usar la expresión de Buda, no existo. No existe el tiempo. No existe el espacio. Solo existe una absoluta nada silenciosa. De la eternidad a la eternidad, un silencio, ni siquiera una onda. Pero ambas declaraciones indican lo mismo. Las expresiones son diferentes, los dedos son diferentes, pero señalan la misma luna. Esa luna es tu esencia. Dice el sutra. Solo el espíritu primordial y la verdadera naturaleza vencen al tiempo y al espacio. Y a menos que venzas al tiempo y al espacio, no vencerás a la muerte. La muerte existe en el tiempo, y la muerte existe en el espacio. A menos que superes el tiempo y el espacio, no superarás la mente y el cuerpo. Trata de comprender. El cuerpo corresponde al espacio y la mente corresponde al tiempo. La mente es un fenómeno temporal y el cuerpo es un fenómeno espacial. El cuerpo existe en alguna parte y la mente existe en algún momento. Piensa en la mente sin tiempo y no podrás concebirla. La mente es o pasado o presente o futuro, en recuerdo o imaginación o actualidad presente. La mente existe en 3 tiempos. ¿Me estás escuchando atentamente? Alerta. La mente está en el presente. Si estás aquí pensando en otras cosas, has leído algo en la Biblia y concuerdas conmigo o no concuerdas conmigo, te has ido a la imaginación o a los recuerdos. No se puede concebir la mente si el tiempo desaparece. El tiempo es sinónimo con la mente. El hombre es un cosmos en miniatura, un universo en miniatura. Todo lo que existe fuera a escala mayor existe a escala menor en el hombre. Si puedes comprender al hombre habrás comprendido todo el universo. Como es arriba es abajo. El hombre es un constituyente atómico de todo este universo. Si comprendes un átomo, has comprendido toda la materia. Si comprendes a un hombre, si descifras tu propio misterio, has descifrado todos los misterios posibles. Pasados, presentes, futuros. Todos. Y hay que recordar estas 2 cosas. El cuerpo es espacio, la mente es tiempo. Cuando meditas, desapareces del cuerpo, no sabes quién eres. Hombre, mujer, feo, guapo, negro, blanco, sencillamente no sabes quién eres. Cuando entras en ti, dejas atrás el cuerpo. Llega un momento en el que ni siquiera puedes ubicar tu cuerpo y ni siquiera puedes sentir su presencia. Ya no estás apegado a la forma. Te has vuelto sin forma, y lo mismo sucede con la mente. No sabes dónde está tu mente, a dónde ha ido esa mente. Todo ese ruido del tráfico que estaba constantemente dentro de ti, se vuelve distante, 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 y desaparece. De pronto explota en ti un gran silencio. En ese estado sin espacio y sin tiempo llegas a conocer tu esencia. Y conocer tu propia esencia es tener el primer vislumbre del Tao. El espíritu primordial está más allá de las diferencias polares. Todas las diferencias polares desaparecen. Hombre-mujer, verano-invierno, calor-frío, amor-odio, positivo-negativo, tiempo-espacio, vida-muerte. Todos los opuestos polares desaparecen.
El espíritu primordial está más allá de las diferencias polares. Y por eso insisto una y otra vez en que no te apegues a ninguna polaridad. Te han enseñado a apegarte a alguna polaridad. Las denominadas religiones te han estado enseñando. Sé mundano o renuncia y vete a los monasterios. Yo te digo que permanezcas en el mundo y no seas de él. De lo contrario, te apegarás a una polaridad. Si te vas al monasterio le tendrás miedo al mercado. ¿Qué tipo de realización es esa? Si hay miedo no hay realización. Y conozco personas que han vivido en los Himalayas. Entonces se asustan. Entonces no quieren venir al mundo porque lo que están sintiendo en los Himalayas desaparece cuando vienen al mercado. Si desaparece en el mercado no es realización. Puede que haya sido tan solo que tomaste el silencio de los Himalayas por tu propio silencio. Era prestado. Ciertamente, los Himalayas son silenciosos, y si vives en ese silencio, poco a poco ese silencio comienza a impregnarte. Pero no es tu música, es prestada. Vete de los Himalayas y desaparecerá. Esto está creando una falacia. Esto es disfrutar una gloria reflejada que no es tu propia gloria. Vive en el mercado y crea un Himalaya en el corazón. Vuélvete silencioso en el ruido. Sigue siendo un cabeza de familia y a la vez sé un sannyasin. Por eso pongo tanto énfasis en que no quiero que mis sannyasins renuncien. No hay que renunciar a nada. El camino de la renuncia es el camino del escapista, y el camino de la renuncia hará que te apegues a un fenómeno polar. Eso no te dará libertad. La libertad está en la trascendencia, y la trascendencia llega solo cuando vives en los opuestos polares simultáneamente, a la vez. Así que permanece en el mundo, pero no dejes que el mundo esté en ti. Ama, pero no te pierdas en ello. Relaciónate, pero a la vez permanece solo, completamente solo. Ten perfectamente claro que toda relación es un juego. Juega el juego y juégalo con toda la belleza que sea posible y con toda la habilidad que sea posible. Después de todo, un juego es un juego y hay que jugarlo magníficamente. Y sigue todas las reglas del juego, porque un juego no puede existir sin reglas. Pero recuerda siempre que es solo un juego. No te apegues a él, no te vuelvas serio en él. Permite siempre que el sentido del humor permanezca vivo en ti. Permanece sincero, pero no serio. Y entonces, poco a poco verás que las polaridades están desapareciendo. ¿Quién es mundano y quién está desapegado del mundo? No eres ni lo uno ni lo otro. El espíritu primordial está más allá de las diferencias polares. Es el lugar del que derivan su ser el cielo y la tierra. Cuando los estudiantes comprenden la manera de captar el espíritu primordial, superan los opuestos polares de la luz y la oscuridad y ya no se demoran en los tres mundos. El mundo del cielo, el mundo de la tierra y el mundo del infierno, los tres mundos, todos desaparecen para la persona que sabe trascender las polaridades. Te dije hace solo unos momentos que el pasado, el presente, el futuro. Estos son los tres mundos. El pasado es el infierno porque está muerto, es fantasmal. Fantasmas que te siguen. El presente es la tierra. La actualidad, los hechos, lo que existe ahora mismo y aquí. Y el futuro es el cielo. Las esperanzas, las aspiraciones, los deseos, los anhelos. Estos son los tres mundos, y tienes que moverte en estos tres mundos constantemente. Vas y vienes todo el tiempo. Del pasado saltas al futuro, del futuro saltas al pasado. Sigue y sigue. Y el presente es tan minúsculo que no eres muy consciente de él. Está encajonado entre el pasado y el futuro, y estos son enormes. Y el presente es minúsculo, un momento atómico. Tan pequeño que ni siquiera lo ves. En cuanto tomas conciencia de él, ya es pasado. Para estar presente en el presente es necesario estar muy atento, absolutamente atento. Por eso estar presente en el presente se convierte en la puerta para ir más allá del tiempo. No puedes ir desde el pasado, porque el pasado es tan enorme. Infinito. Puedes seguir y nunca encontrarás su fin. Por eso digo que el psicoanálisis no será útil. Entra en el pasado y sigue desentrañando el pasado, desenterrando el pasado. Puedes seguir y seguir, el psicoanálisis continúa durante años. 3 años, 7 años, y tampoco entonces está completo. Uno simplemente se aburre del psicoanalista y entonces cambia de psicoanalista y acude a otro y empieza de cero otra vez. Y me gustaría decirte una cosa. Tarde o temprano, el psicoanálisis está abocado a descubrir que esta vida no es el fin del pasado. Sigues yendo hacia atrás y puedes llegar a lo que Janov llama el grito primordial.
El grito primordial es lo último del psicoanálisis. El primer grito del niño cuando empezó a respirar, el primer grito. Pero una vez que hayas llegado ahí te sorprenderás. Eso tampoco es el principio. Entonces tienes que entrar en el útero. En Oriente lo hemos intentado. Tenemos un método que va muy lejos, llamado Pratiprasaf. Volver, volver. Mahavirya lo usó, Buda lo usó, pasaron por el útero. Y entonces tienes que volver a pasar por la muerte, porque antes del útero moriste, y entonces de nuevo toda la vida, capa tras capa. Fue a través del psicoanálisis profundo como Oriente tomó conciencia del fenómeno de las muchas vidas. El cristianismo, el judaísmo y el islam no son conscientes de ello. Nunca se esforzaron tanto. Nunca han probado el psicoanálisis. Freud es el primer judío que lo ha intentado, y, por supuesto, los cristianos, los judíos y todas las supuestas gentes religiosas estuvieron contra él. El miedo es que si el psicoanálisis profundiza más, tarde o temprano se demostrará que la idea hindú de la reencarnación es correcta. Ese es el miedo. Si continúas escarbando encontrarás capa tras capa, ¿dónde acabarás? Has vivido miles de vidas como hombre y hemos tratado de penetrar en todas ellas. Pero tampoco entonces hay final. Un día, de pronto, ves que antes de esta vida no eras un hombre. Eras un elefante, o un tigre, o un perro, y entonces empiezas a entrar en las vidas animales. Y después de millones de vidas, un día descubrirás de repente que antes fuiste un arbusto o un árbol, y antes una roca. En India decimos que has pasado por millones de vidas. ¿A dónde puede llevar? El análisis del pasado no puede llevar a ninguna parte. Puede volverte loco, pero no lleva a ninguna parte. Y lo mismo pasa con el futuro. ¿Dónde parar? ¿Cuándo es ya suficiente? ¿Dónde establecer que ya no seguiremos mirando hacia adelante? En Oriente hemos probado eso también, porque hemos trabajado enormemente con el concepto del tiempo. Y ambos son inacabables. La memoria es interminable, la imaginación es interminable. Entre las dos está el momento presente, muy diminuto, tan diminuto que no puedes tomar conciencia de él si no estás absolutamente alerta. Se va muy rápido, es muy fugaz. Pero si tomas conciencia del presente, entonces se abre una puerta, la puerta a la eternidad. Es por ahí por donde la mente va hacia la no mente. Es por ahí por donde la personalidad va más allá de la personalidad, hasta la esencia. Sabes perfectamente bien que Jesús fue crucificado. Había dos ladrones que fueron crucificados con él. Uno estaba a la izquierda, el otro estaba a la derecha. Puede que nunca lo hayas visto como un símbolo enormemente significativo de que Jesús representa el momento presente. Un ladrón es el pasado, el otro ladrón es el futuro, y Jesús representa el momento presente. El más cercano a Dios, el más cercano a la esencia. Un ladrón se burló de Jesús. El pasado siempre se burla de ti. Condenó a Jesús. El pasado siempre te condena. El otro ladrón le preguntó a Jesús acerca del futuro. ¿Qué pasará después de la muerte? ¿Podré verte en el cielo? Uno es el pasado, el otro es el futuro, y Jesús está encajonado entre los dos ladrones. ¿Y por qué llamarles ladrones? El pasado es un ladrón, el futuro es un ladrón, porque siguen robándote tu presente. Son ladrones. Para mí, esto es una parábola. No sé si algún cristiano estará de acuerdo conmigo o no, pero eso ni me va ni me viene. No me importa si alguien está de acuerdo conmigo o no. Jesús está presente, aquí ahora, lo más cercano a la esencia, listo para morir y desaparecer del cuerpo y la mente. Duda un poco. Todo el mundo duda. Cuando llegas al presente y ves la eternidad frente a ti, no pasado, no futuro, solo la eternidad, una dimensión totalmente diferente. El pasado, el presente, el futuro son horizontales. La eternidad es vertical. De nuevo, para mí la cruz es el símbolo del cruce atas dos líneas. Una cruz se compone de dos líneas, una horizontal, la otra vertical. Esto es una representación del tiempo y la eternidad. Todo el mundo duda cuando se enfrenta con la eternidad, el no lugar, la nada o el todo. Es tanto. Uno va a desaparecer en ello como una gota. Y el océano es tan grande. Uno no volverá a encontrarse. Incluso una gota que cae al océano desde una hoja de hierba duda. Jesús dudó, y amo a este hombre porque dudó. Su vacilación muestra que era humano. Su vacilación muestra que era uno de nosotros, era el Hijo del Hombre. Le gritó a Dios: ¿me has abandonado? ¿Qué me estás haciendo? ¿Me has dado la espalda? ¿Ya no estás conmigo?
Estoy desapareciendo y no veo que tus manos me protejan. La gota de rocío está cayendo en el océano. ¿Dónde estás? Estoy cayendo en una profunda nada. Ha llegado la muerte, y siempre había confiado en que al llegar la muerte tú estarías esperándome y me abrazarías, me tomarías en tu redil, serías cálido y amoroso. ¿Pero dónde estás? ¿Me has abandonado? ¿Me has dado la espalda? No te veo en ninguna parte. En realidad, no se puede ver a Dios. Dios no es una persona. Dios es un nombre positivo para esta nada absoluta. Pero Jesús ha vivido con la idea judía de Dios como persona, de ahí esta agitación en su mente, el miedo en su mente. No ve. Esperaba ver al amado, al Padre. Solía llamar al Padre Abba. Esperaba encontrar a su Padre. Pero parece que no hay nadie. El mundo se ha acabado y más allá no hay nada más que una nada abismal, un abismo sin fondo. Es muy humana, la vida de Jesús es muy humana, y esa es su belleza. Por eso ha impresionado a tanta gente. Su misma humanidad es conmovedora. Pero entonces lo comprendió. Debió haber mirado en lo profundo de la eternidad, la nada. Debió haber comprendido que Dios no puede tener un rostro humano. Este es su rostro. Que Dios no puede tener manos humanas, que esta nada está lista para abrazarme, para llevarme al fondo de su corazón. Y entonces le dijo a Dios: que llegue tu reino. Hágase tu voluntad. Sea así, que sea así. Así que eres nada. Estoy listo, confío en ti. Confiaré incluso en tu nada. Todo cristiano, todo maometano, todo hindú, todo judío, todos los que hayan vivido con la idea de la personalidad de Dios tendrán que afrontar esto, tendrán que pasar por este período de ansiedad, esta angustia. Esa es la belleza de la idea budista y la idea taoísta de que Dios es nada, otro nombre para la nada. Alguien que haya vivido desde el principio mismo con la idea de la nada no vacilará, simplemente desaparecerá en ella. El espíritu primordial está más allá de las diferencias polares. Es el lugar del que derivan su ser el cielo y la tierra. Cuando los estudiantes comprenden la manera de captar el espíritu primordial, superan los opuestos polares de la luz y la oscuridad y ya no se demoran en los tres mundos. Pero solo quien ha vislumbrado el rostro original de la naturaleza humana es capaz de hacer esto. A menos que hayas sido capaz de ver tu propia nada, no serás capaz de hacerlo. Primero medita y entra en tu nada interna. Entonces serás capaz de entrar en la nada de la existencia misma. Cuando los hombres se liberan del útero, el espíritu primordial reside en el centímetro cuadrado. Esto es un mapa taoísta. No te quedes extrañado. Existen diferentes mapas de la conciencia humana. Los diferentes mapas usan diferentes símbolos. Esto es un mapa taoísta. Los taoístas dicen que después de que un niño nace del útero, el espíritu primordial empieza a residir en el tercer ojo. Entre los dos ojos, entre los dos, existe el tercero, exactamente en el medio. Lo que el mapa del yoga llama Agya Chakra, el centro del tercer ojo, eso es lo que los taoístas llaman el lugar de residencia del espíritu primordial. El espíritu primordial reside en el centímetro cuadrado, pero el espíritu consciente reside debajo, en el corazón. Pero el espíritu consciente reside, en el corazón físico corriente. Este corazón depende del mundo externo. Si un hombre no come siquiera un día, este corazón se siente extremadamente incómodo. Si oye algo terrorífico, palpita. Si se enfrenta con la muerte, se pone triste. Si ve algo hermoso, se abruma. Pero el corazón celestial de la cabeza, es decir, del centro del tercer ojo. ¿Cuándo se ha movido lo más mínimo? Preguntas. ¿No se puede mover el corazón celestial? Entonces yo respondo. ¿Cómo va a moverse el verdadero pensamiento en el centímetro cuadrado? Este corazón físico depende continuamente del mundo externo, se ve afectado por el mundo externo. Es parte del mundo externo dentro de ti. Este no es el verdadero corazón. Los taoístas dicen que el verdadero corazón está en el tercer ojo. No se mueve, es inamovible. Siempre es el mismo. El corazón físico siempre está en el caos, y el corazón espiritual del tercer ojo siempre está en orden. Es el orden mismo. Por eso los hindúes lo han llamado Agya Chakra, el centro desde el que se origina el orden, desde el que se origina la disciplina. Si algo llega del tercer ojo, se sigue inmediatamente. Todo el cuerpo lo sigue, todo el ser lo sigue. Es el centro desde el que emanan los mandamientos. Pero está profundamente dormido. Vives desde el corazón físico.
No has conocido aún tu corazón espiritual. El sutra dice: el corazón de abajo se mueve como un comandante fuerte y poderoso que desprecia al soberano celestial por su debilidad. Pero el corazón físico piensa que el corazón espiritual es débil porque no se mueve. Y como no se mueve, sigues sin tener conciencia de él. Solo tomas conciencia de las cosas cuando se mueven. Si algo permanece absolutamente inmóvil, no te das cuenta de ello. Y el corazón de abajo se considera muy fuerte y piensa que el corazón celestial, el corazón espiritual, es débil, que está casi muerto, porque no se mueve. Y que ha usurpado el liderazgo en los asuntos de Estado. Y debido a esto, el corazón de abajo se ha convertido en tu amo. Pero cuando el castillo primordial puede ser fortificado y defendido, entonces es como si se sentara en el trono un soberano fuerte y sabio. Pero si empiezas a volverte cada vez más alerta y cada vez más consciente, descubrirás que has fortificado el castillo primordial del tercer ojo. Cuando tomes conciencia te sorprenderás. Empiezas a operar desde el tercer ojo. Vuélvete un poco consciente y notarás un poco de tensión en el tercer ojo. Cuando te vuelves más consciente, la tensión es mayor en el tercer ojo. Algo empieza a latir en el tercer ojo. Algo empieza a palpitar en el tercer ojo. Una vez que la consciencia ha hecho que funcione el tercer ojo, una vez que la consciencia ha entrado en el tercer ojo y el tercer ojo comienza a funcionar, cobra vida. Por eso los hindúes lo llaman chakra. Chakra significa rueda. La rueda necesita energía. Cuando llega a la energía, la rueda empieza a moverse. Al decir movimiento, se quiere decir que empieza a funcionar. Entonces sucede una gran revolución en tu ser. Inmediatamente, el corazón de abajo se somete al corazón de arriba. Cuando llega a lo superior, lo inferior se somete. Solo manda cuando lo superior no está presente. Y esa es la diferencia entre una religión auténtica y una religión irreal. La religión irreal te dice: intenta controlarte a ti mismo. Haz esto, no hagas eso. Controla tus sentidos. Disciplina tu cuerpo. La religión auténtica dice: simplemente entra en el centro del tercer ojo y deja que funcione el corazón espiritual, y todo estará controlado, y todo estará disciplinado. Deja que llegue el amo y todo se pondrá en orden inmediatamente. Los ojos empiezan a hacer circular la luz como dos ministros a la derecha y a la izquierda que apoyan al soberano con todas sus fuerzas. Cuando el mando esté en el centro de este modo, todos los héroes rebeldes se presentarán con las lanzas del revés, listos para recibir órdenes. Simplemente deja que entre el amo, y no hay necesidad de hacer ningún esfuerzo para crear orden en tu vida. No hay necesidad de cultivar tu carácter. Por eso digo que no te preocupes por el carácter. Simplemente pon toda tu energía en ser más consciente. A la consciencia le sigue el carácter como tu sombra te sigue a ti. Si tratas de cultivar el carácter, tu carácter será falso, pseudo, y te volverás un hipócrita. Y este no es el camino para alcanzar lo supremo. El camino al elixir de la vida conoce como magia suprema. Esta es la magia suprema. ¿Por qué llamarlo magia? Porque una vez que el corazón superior ha empezado a funcionar, es como si sucediera un milagro mágico, tus sentidos nunca estuvieron en orden, tu mente siempre estuvo confusa. Siempre estabas vacilando. ¿Hacer esto o hacer lo otro, ser o no ser? Estabas constantemente tenso. ¿A dónde ir, qué elegir? De repente, como si alguien hubiera hecho un milagro, toda la confusión desaparece, surge la claridad, la vida se vuelve transparente. Simplemente haces lo que hay que hacer. De hecho, una vez que empieza a funcionar el corazón celestial, todo lo que haces es bueno. No puedes ir por mal camino, es imposible. El camino al elixir de la vida conoce como magia suprema. Y son tres los componentes de esta magia suprema: agua seminal, espíritu del fuego y pensamiento de la tierra. Estos son símbolos taoístas. Estos tres. ¿Qué es el agua seminal? Es la energía verdadera, única, el eros. El espíritu del fuego es la luz, el logos. El pensamiento de la tierra es la intuición. Tendrás que comprender estos tres. El agua seminal es el eros. La energía que ahora conoces como energía sexual, la energía de la pasión. Ahora mismo solo te crea dificultades y nada más. Ahora mismo simula ser tu amiga, pero resulta ser tu enemiga. Cuanto más la sigues, más te lleva al sufrimiento. Por eso se dice que el amor es ciego. Mulla Nasruddin me decía:
El amor es ciego y el matrimonio es lo que te abre los ojos. El amor es ciego porque aún no tienes ojos, y una gran energía que podría haberse convertido en una gran bendición para ti se vuelve solo sufrimiento. El Eros es tu energía. Y Freud tiene razón al buscar y rebuscarlo todo en tu Eros, en tu energía sexual. Pero se equivoca porque no sabe que este estado ordinario de la energía sexual no es su estado natural, es un estado pervertido. En su estado natural, la energía sexual se eleva más y más. Te lleva hacia arriba, no hacia abajo. En su estado natural, la energía sexual se convierte en la flor dorada dentro de ti. En el estado pervertido, supuestamente corriente, simplemente te lleva a nuevas prisiones, porque va hacia afuera y hacia abajo. Te disipa. Solo te acerca más y más a la muerte. Si la misma energía empieza a ir hacia arriba, trae una nueva vida, vida en abundancia. Se convierte en el elixir de la vida. De igual manera que el barro puede convertirse en un loto, el barro contiene el loto, su semilla, así tu energía sexual contiene la semilla de la flor dorada. Pero la energía tiene que ir hacia arriba. Tú no puedes moverla hacia arriba. Hay personas que intentan hacer que vaya hacia arriba. Se vuelven pervertidos sexuales y nada más. No puedes hacerlo directamente, pero puedes hacerlo indirectamente. Una vez que tu tercer ojo, tu corazón espiritual, empieza a funcionar, la energía comienza a moverse por sí misma. Has creado el tercer ojo y la energía se siente atraída como por un imán. Ahora mismo tu energía se mueve hacia afuera porque tienes imanes fuera que son mucho mayores que los que tienes dentro. Ves a una mujer guapa y la energía empieza a ir hacia afuera. La mujer funciona como un imán. Cuando funciona tu tercer ojo, tienes un imán tan poderoso que nadie puede tirar de ti hacia afuera. Es simplemente una cuestión de tener un imán dentro que sea mayor que el que existe fuera. Entonces la energía va hacia arriba, hacia adentro. Si vas hacia afuera, entrarás en el mundo de la dualidad. Si vas hacia adentro, entrarás en el mundo de la no dualidad. Te volverás no polar. Esta es exactamente la función de lo que llamo metapsicología, o la psicología de los Budas. Esto es religión pura. No la religión de los rituales, sino la religión pura. Nada que ver con el cristianismo y el hinduismo, sino algo que ver con tu fuente de energía. Lo segundo es el espíritu del fuego. Es luz, logos. Es mente consciente. El Eros yendo hacia arriba te lleva más allá de la mente consciente e inconsciente. El logos es la mente consciente. Es la psicología, es la ciencia. El pensamiento de la Tierra es oscuridad, inconsciencia, intuición. Es la parapsicología, el arte. El pensamiento de la Tierra es la intuición, la oscuridad. Las mujeres viven en el pensamiento de la Tierra, en la visión intuitiva. Las mujeres viven como seres inconscientes, y lógicos. Los hombres viven en el espíritu del fuego, el logos, la lógica, la mente consciente. Los artistas son femeninos, los científicos son masculinos, y el agua seminal, el eros, la energía única, es no dual. Te lleva más allá del arte y más allá de la ciencia. Te lleva más allá del consciente y del inconsciente. Te lleva más allá del hombre y más allá de la mujer. Te lleva a lo no dual, a lo trascendental. Pero el secreto de la magia es dejar que funcione tu corazón celestial, que existe entre los dos ojos. Más adelante entraremos en su metodología. Cómo ayudarle a funcionar. Suficiente por hoy. Namaste.